de la Reforma. Un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hugo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte ni la vida nos podrá, ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana con ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será. Ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos del Perú y del mundo. Nuevamente estamos saliendo al aire en vivo y en directo, de acuerdo a nuestro programa y nuestro horario, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias al canal 47, el canal cultural, y gracias también a ustedes, mis amados hermanos televidentes, católicos y evangélicos, que nos llaman y nos alientan con sus llamadas para que este programa continúe, Señor, hablando la verdad en el campo religioso, y nosotros, por supuesto, continuaremos enseñando y educando al pueblo de este engaño religioso a la cual nos han sumido los señores pastores y reverendos de este tiempo, porque así estaba ya profetizado. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando o estamos estudiando para conocer verdaderamente quién es el pueblo de Dios. Estamos estudiando ya 2 semanas y quizás un poco más, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Este versículo importantísimo, profético, del último libro de la Biblia, que se llama el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Y los envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso, mis amados hermanos, son las cosas que deben de suceder.
y las cosas que deben de suceder también está en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, en donde habla este versículo que Dios levantará, Señor, un resto, un remanente. Pero ¿por qué tendría que levantar un resto y un remanente ahora en nuestro tiempo? Si las iglesias evangélicas de la cristiandad de hoy estuvieran bien, ¿no será porque se encuentran en una completa apostasía? ¿No será porque tienen falsas doctrinas y se han desviado del camino? ¿No será porque hay una explotación religiosa y los señores reverendos y pastores se han aprovechado de la ignorancia del pueblo, de la falta de investigación bíblica, y lo han tomado la palabra del señor pastor, del señor reverendo, como palabra de Dios, cuando en realidad no lo era? Esa es la razón por la cual ahora Apocalipsis 12, 17 va a desenmascarar, mi apreciado hermano, todo este engaño religioso a la cual está sumido el cristianismo de nuestro tiempo. Por eso aquí vamos a encontrar el pueblo final que tiene que levantar Dios en nuestro tiempo final. Por eso se le llama el remanente. Y entonces el verso dice, entonces el dragón es el diablo y Satanás. Algo no le gusta al dragón ahora, algo no le está gustando, por lo cual el dragón se llenó de ira. ¿Cuál es la razón por la cual se llena de ira el dragón contra la mujer? La mujer es la verdadera iglesia, pero el dragón se llena de ira contra la mujer. Pero ahora tenemos muchas mujeres en las iglesias. Iglesia, mujer significa iglesia. Y encontramos nosotros muchas mujeres en la iglesia, en estas denominaciones religiosas. Pero el dragón no se llena de ira contra ninguna de ellas. Está tranquilo porque los tiene en su bolsillo, porque su Dios de estas iglesias es precisamente el dragón. Por lo tanto, el dragón está tranquilo. Pero cuando aparezca la verdadera mujer, cuando aparezca la verdadera iglesia, cuando aparezca el remanente final, entonces sí, mi apreciado hermano, el dragón se va a llenar de ira. ¿Por qué razón? Porque estos son los verdaderos, ya no lo siguen a él, no lo siguen a él. Por eso el verso dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Aquí viene la aparición del último pueblo final, el resto final, el remanente final. Aquí aparece el remanente final. Por favor, apréndanlo. Te estoy mencionando, aquí está profetizado la aparición del remanente final. ¿Por qué final? Porque es final. Porque después de esto ya no hay otro remanente. Es el final. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cómo conocerlo a ese resto y por las cuales el dragón se llena de ira? Se llena de ira el dragón contra el resto. ¿Pero por qué se llena de ira? Porque este resto guardan los mandamientos de Dios. Imagínate, esa es una de las razones por las cuales Satanás, el diablo, el dragón, se llena de ira. ¿Por qué se llena de ira contra la mujer verdadera, contra el resto de la descendencia? Porque guarda los mandamientos de Dios. Muy bien, clarito está entonces cómo conocerlo. Quiere decir entonces que la cristiandad de ahora, de nuestro tiempo, no está guardando los mandamientos de Dios, no está aceptando los mandamientos de Dios. De lo contrario, ya hubiera empezado el dragón a perseguirlos.
Sin embargo, no hay ninguna persecución al respecto. Quiere decir que el cristianismo de ahora rechaza los mandamientos de Dios. Y por favor, para que no te confundas con los mandamientos o con las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquí no habla de Jesucristo, dice los mandamientos de Dios. Y cuando se refiere a los mandamientos de Dios, se refiere a los mandamientos del Padre, del Dios eterno. Los mandamientos de Él son 10 mandamientos, en donde está incluido el 4º mandamiento de la ley del Señor. Por eso, Señor hermano, aquí encontramos precisamente con toda claridad cómo está el remanente que guarda los mandamientos de Dios y que el enemigo lo persigue. El enemigo lo persigue. ¿Por qué? Por guardar los mandamientos de Dios. Y de entre de ellos tenemos el 4º mandamiento. Este texto bíblico, mi apreciado hermano, o esa partecita de este texto bíblico, usted lo va a ver el cumplimiento dentro de poco. Ya te hemos explicado acerca de los mandamientos de Dios, que se refiere a los 10 mandamientos. Se refiere a los mandamientos que Jesús un día dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Por lo tanto, se refiere a esos mandamientos que el resto de la descendencia de la mujer que debe de aparecer levantará nuevamente, restaurará los mandamientos que han sido dejados por los señores reverendos y por todo el pueblo cristiano. Es lo más sorprendente, los mandamientos de Dios, en donde figura como 4º mandamiento, Señor, el día de reposo, el verdadero día de reposo, que es el sábado. Cuando te hablamos del sábado, mi apreciado hermano, muchas veces les cae un poco pesado oír la palabra sábado, oír la palabra reposo del sábado. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque ellos no saben que el sábado es uno de los mandamientos de los 10 de eso que guardó Jesucristo, que habló, que dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Son 10 mandamientos y el 4º es el sábado. Para tu conocimiento, mi apreciado hermano, no separes el 4º mandamiento como cualquier otra cosa, sino como parte integrante de los 10 mandamientos, en donde Jesús también guardó el sábado cuando estuvo en vida. Y cuando creó el universo, Él descansó y reposó y lo bendijo y lo santificó. Y lo hizo diferente al resto de los días de la semana. Y ordenó para que todos en ese día le adoraran. Por eso, mi apreciado hermano, los 10 mandamientos ya está claramente explicado por la reforma que te hemos mencionado. Quiere decir que nosotros, la iglesia verdadera, el remanente final, va a guardar los 10 mandamientos. Pero luego viene la otra característica, la segunda característica, y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero antes de hablarte del testimonio de Jesucristo, viene antes de eso una segunda característica, que es que el dragón se llena de ira y le persigue a la mujer. Quiere decir entonces que la iglesia verdadera de Dios, el resto de la descendencia de la mujer, va a ser perseguida. Otra de las características para conocerla. Y si ahorita no es perseguida ninguna iglesia, es porque todavía no existe o está en formación, Señor, ese remanente. Cuando usted vea ya las medidas que se está tomando, Señor, por medio de la bestia y de su imagen, o sea, por todo el cristianismo católico y evangélico, tomar las medidas para perseguirlos, Señor, te darás cuenta entonces quién es el remanente y quiénes son
los que forman parte o son gente del dragón. Clarito para que usted lo distinga. Ahora sí vemos el tercero o el segundo característica, dice, tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es lo otro. Y sobre esto es importante seguir explicándote para que puedas comprender, en cada explicación puedas entenderlo mejor. Cuando dice, y tienen el testimonio de Jesucristo, es perseguido, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta característica de que tienen el testimonio de Jesucristo tiene dos maneras de explicar la palabra o la oración, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? El resto de la descendencia de la iglesia va a guardar o va a tener el testimonio de Jesucristo. Ahora veamos, hermanos queridos, la segunda explicación. Entonces entramos de lleno. La segunda explicación de Apocalipsis 12, 17. El día de ayer te hemos hablado, pero hoy día también, para que quede bien en tu mente y al final, Señor, de la lucha, usted podrás decidir voluntariamente en pro o en contra de lo que se te está hablando. Ahora veamos la segunda explicación de Apocalipsis 12, 17. La primera explicación, te hemos hablado que el testimonio de Jesucristo significa, mi apreciado hermano, su vida de Jesucristo, sus doctrinas de Jesucristo, su enseñanza de Jesucristo, su fundamento de Jesucristo, su enfrentamiento a los líderes religiosos de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su ascensión, todo relacionado a Él. El remanente final tiene el testimonio de Jesucristo. No tiene el testimonio de ninguna persona, de ningún hombre, sea bueno o sea mala. Ese testimonio no se predica, el resto no se enfrasca en estar dando testimonios de gente, de personas que nada tienen que ver con la salvación. El resto tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, su vida, su enseñanza, su filosofía, su doctrina, todo eso es el testimonio de Jesucristo. Por eso, mi apreciado hermano, vamos a ver, pero ahora tenemos una segunda explicación de lo que significa el testimonio de Jesucristo. Y es quizás la explicación que vas a tener que tomar todo el interés necesario para que puedas comprenderlo. Y esta segunda explicación ya lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10. Ahí lo encontramos la explicación de lo que significa el testimonio de Jesucristo. Aparte de la primera explicación que ya te hemos mencionado, hay una segunda explicación que está escrito en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que a la letra dice así: y yo me postré a sus pies para adorarlo. Imagínate, mi hermano querido, se le apareció un ángel a Juan el profeta, y Juan el profeta, como es natural, de repente es un ser muy grande, un ángel esplendoroso, se postró a sus pies para adorarle. Y esta palabra adorarle es muy necesario considerarlo. ¿Para qué se postró Juan, el que escribe Apocalipsis? Para adorarle. Y él me dijo, para adorarle, ojo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, no te postres a mis pies para adorarlo,
como la Iglesia Católica ha enseñado, postrarse ante estatuas, ante leños, ante yesos. Señor, esa es una degradación del hombre. ¿Cómo podemos nosotros, seres inteligentes, postrarnos ante un pedazo de madera con forma humana, tallada? Señor, ni podemos arrodillarnos ante un ángel, aquí lo está prohibiendo. Se quiso postrar para adorarle, ojo, porque todo consiste en adorarle. Estamos hablando del resto de la descendencia que tiene que adorarle al verdadero Cristo. Y aquí se postra Juan y le dice a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, cuidado, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No me adores, yo también soy consiervo tuyo. Yo también soy consiervo tuyo. Tú eres siervo de Dios, yo también lo soy. Así como tus hermanos. Dice, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen y que adoran al verdadero Cristo. Dice que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la palabra adoración, que se iba a postrar ante el ángel para adorarlo, y él le dijo, no te postres, más bien adora a Dios, así como tus hermanos adoren a Dios, porque ellos tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir entonces que adorar a Jesucristo es tener el testimonio de Jesucristo. Tener el testimonio de Jesucristo es adorar al verdadero Jesucristo. Tener, mi apreciado hermano, tener el espíritu, dice más, que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, el testimonio de Jesucristo no solo es la verdadera doctrina que hemos explicado en la primera parte, no solo es la verdadera enseñanza, los verdaderos fundamentos, no solo es eso, esa es la primera explicación, sino que aquí se agrega que el testimonio de Jesucristo también es el espíritu de la profecía. Es decir, que el testimonio, ambos tienen que ver con el testimonio que Jesucristo dio. Señor, indica que Jesucristo fue un hombre eminentemente profético, profetizado como ya te vamos a explicar. Es decir, adorar al verdadero Dios es tener al espíritu de profecía. Adorar al verdadero Dios es tener al espíritu de profecía. Y al adorar al espíritu de profecía es tener al Cristo verdadero. Porque las iglesias dominicales que no tienen los mandamientos y que están en apostasía, no están adorando al verdadero Cristo. Es decir, no tienen el espíritu de profecía. Tampoco tienen el testimonio de Jesucristo. Son las iglesias, ni la católica ni las evangélicas, tienen el testimonio de Jesucristo, ni tienen el espíritu de Jesucristo. El espíritu de Jesucristo es adorar al verdadero Jesucristo, al Jesucristo profetizado, al Jesucristo predicho, al Jesucristo que ya estaba dicho, su venida y todo lo que él iba a hacer. Es adorar al verdadero Cristo. Esto
tienen y retienen, conservan el testimonio de Jesús para que de esta manera puedan adorar al verdadero Dios. Aquí se trata de adorar al verdadero Dios. Apocalipsis 19:10, se trata de adorar al verdadero Dios. No se trata de la aparición de alguien, como te han enseñado algunas iglesias. Ahora lo estamos desenmascarando. No se trata de la aparición de una dama, de una mujer. Acá no, acá se trata de la adoración verdadera al verdadero Cristo. La primera explicación dada es de Apocalipsis 12:17. Dice, y tiene el testimonio de Jesucristo. Es el resto, el remanente final, el verdadero pueblo de Dios, porque tiene el testimonio de Jesucristo. El resto, el remanente final, es el verdadero pueblo de Dios, porque tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa tiene? El testimonio de Jesucristo. Por eso Él es verdadero pueblo de Dios. El resto no predica, no enseña el testimonio de Jesucristo. Ninguno, mi apreciado hermano, ningún hombre, el verdadero pueblo de Dios, no predica el testimonio de ningún hombre, de ninguna mujer. El resto de la descendencia de la mujer predica, tiene la verdad y es depositario de la verdadera doctrina. Testimonio es dar fe de algo que ha visto, de algo que ha oído, ha vivido, de hechos, de palabras, de enseñanza, de doctrina, de profecía, de filosofía, su enfrentamiento con los líderes religiosos de su tiempo, su arresto, su muerte, su resurrección, su ascensión, sus promesas de Jesús que vieron, vivieron, palparon, escucharon, fueron los apóstoles. Mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando con este maravilloso tema, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Qué maravilloso estudio que estamos teniendo hoy día, mi apreciado hermano, y todos los días. Verdaderamente todos nuestros mensajes son proféticos. Usted ya se dará cuenta por qué, mi apreciado hermano. Estamos viendo Apocalipsis 12:17, en donde se menciona la aparición del resto del remanente de la mujer, que es el verdadero pueblo de Dios que debe de salir, porque las iglesias evangélicas se encuentran en una completa apostasía. Y usted, mi hermano, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir, Dios es amor, de cualquier denominación religiosa, movimiento misionero mundial, puede ser parte usted de este remanente final. Todo dependerá de usted, porque la salvación es personal, mi apreciado hermano. Una de las características es que esta iglesia remanente tiene el testimonio de Jesucristo. Y hemos visto que este remanente no predica, no enseña el testimonio, ni va a enseñar el testimonio de ningún hombre, de ninguna persona. De ninguna persona. Señor, Él predica. El resto de la descendencia de la mujer predica y tiene la verdad y es depositario de la verdad, porque no predica el testimonio de nadie. Testimonio es dar fe de algo, como hemos visto ya, y oído, y dicho, y de hecho, de palabra,
de profecía, Señor, de alguien, y ese es Jesucristo. Y de estos actos y estos hechos son testigos únicamente, escúcheme bien, únicamente los apóstoles, los cuales escribieron el testimonio de Jesucristo y están en el Nuevo Testamento. Ellos escribieron el testimonio de Jesucristo y están en el Nuevo Testamento. Por lo cual, el testimonio de Jesucristo es la única verdad. Testimonio de Jesucristo están peregrinizadas en los escritos de los apóstoles y únicamente en los apóstoles y en ningún otro libro más. El testimonio de Jesucristo están peregrinizadas, eternizadas en los escritos de los apóstoles. Escúcheme bien, y en ningún otros escritos más de nadie, en ningún otro libro, solo aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aquí está el testimonio de Jesucristo, su vida, su doctrina, su enseñanza, su enfrentamiento con los líderes religiosos, aquí se encuentra en la Biblia, mi apreciado hermano. Eso es el testimonio de Jesucristo. Tener el testimonio de Jesucristo es tener la verdadera doctrina. Y eso es lo que tienen el resto de la descendencia de la mujer. Es tener la verdadera doctrina, es tener el testimonio de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Tener el testimonio de Jesucristo es tener la verdadera doctrina. Y tener la verdadera doctrina es tener, Señor, el testimonio de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Si no tienes el testimonio de Jesucristo, no tienes la verdad, no tienes la verdadera doctrina. Si tienes la verdadera doctrina, entonces tienes el testimonio de Jesucristo. Y las iglesias no tienen el testimonio de Jesucristo. Totalmente establecido. Por ejemplo, los apóstoles no enseñaron de pastores, de pastoras. Y las iglesias tienen pastoras. Eso no es testimonio de Jesucristo. Jesús guardó el sábado y enseñó, guardó el sábado. Y las iglesias no guardan sábado, guardan domingo. Eso no es testimonio de Jesucristo. Las iglesias piden el diezmo. Los apóstoles no enseñaron del diezmo. No es testimonio de Jesucristo. Por eso, Señor, están en la mentira, están en el error. El resto final tiene la verdadera doctrina, es decir, tiene el testimonio de Jesucristo, escrito por los testigos mismos, quienes fueron los apóstoles. Por eso ellos nos recomendaron los siguientes, en los siguientes textos bíblicos, que ya no lo vamos a leer: Efesios 2:20, Primera de Corintios 3:11, Apocalipsis 22:18-19, Gálatas 1:8-9, Primera de Timoteo 4:16. Señor, investiga en tu Biblia, Señor. Pero también, aparte de todo esto del testimonio de Jesucristo, ahora entramos a la segunda característica con mayor detalle. Pero también nos menciona la Biblia que Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesucristo también es el espíritu de la profecía. También es el espíritu de la profecía. O sea, que aparte de que el testimonio de Jesucristo es la verdadera doctrina, así también el testimonio de Jesucristo es la profecía. O la profecía es el testimonio de Jesucristo. Lo mismo, no más. Así también el testimonio de Jesucristo es la profecía. Y la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Quién da testimonio de que Jesús, el Cristo, que nació de María, es el verdadero Cristo? Si no es la profecía. ¿Y qué cosa es la profecía? Es cumplimiento de todo lo que hizo Jesucristo. Es lo mismo. Así también el testimonio de Jesucristo es la profecía.
Y la profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea, la profecía da testimonio de que Jesucristo es el verdadero. ¿Me estoy dando a entender? Esto significa que Jesucristo vino mediante profecía. Él no es un hombre común que nace en la tierra, sino que estaba ya encuadrado en la profecía. Y como él ya estaba en la profecía, demuestra totalmente, fehacientemente, que él es el verdadero Jesucristo. Porque cuando él vino por primera vez, también aparecieron un montón de Jesucristos o Mesías. El verdadero Cristo estaba ya en la profecía. Desde antes de la venida a la tierra, los milagros que realizaría, que nacería de una virgen, que sus vestidos serían sorteados, que sus huesos no serían rotos, que resucitaría en fin, al tercer día. En fin, Jesucristo es un hombre profético. Amén. Es decir, que él, Jesucristo, es verdaderamente el Mesías, porque el testimonio que él daba, cada paso que él daba, era cumplimiento de la profecía. Todo lo que él hablaba era profético. Amén. Por eso usted siempre va a escuchar en la Biblia encontrar, y decía esto para que la profecía se cumpla. Él es el verdadero. Y el resto de la descendencia adora a ese Cristo verdadero. No me adores, dije el ángel. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Porque el testimonio, o sea, la profecía, da testimonio de que Cristo es el verdadero. Adora a Él. Por otro lado, tenemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, porque Él precisamente demostró eso, que en Él está la profecía. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. En Él está la profecía. Él profetizó la destrucción de Jerusalén. Él profetizó su muerte. Él profetizó su resurrección al tercer día. Amén. Por eso Él es el espíritu de la profecía. Amén. Él profetizó su ascensión a los cielos. Él profetizó su segunda venida en gloria. Él profetizó las señales que deben ocurrir antes de su segunda venida a la tierra, en los aspectos sociales, políticos, científicos y religiosos. Él profetizó la aparición de la primera bestia, la aparición de la segunda bestia, la persecución durante la Edad Media, entre otras cosas. Verdaderamente Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y la profecía, lo que Él predijo, demuestra que Él es el verdadero Jesucristo y que el remanente lo tiene, pero las iglesias no lo tienen. Finalmente, profetizó el aparecimiento del pueblo final, llamado el resto. Él profetizó la salida del pueblo de Dios de las diferentes sectas religiosas que dentro de poco se ha de cumplir. Amén. De estas falsas iglesias. Él profetizó la ley dominical. Amén. Que vendría. Y Él profetizó de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén, Señor. Del reino venidero. Jesucristo es verdaderamente el espíritu de la profecía. Amén. Su testimonio lo demuestra mientras estuvo acá en vida. No habla de ninguna persona, no habla de la aparición de alguien, de una mujer o de un hombre.
como el caso de los adventistas o el caso de los hermanos de la iglesia mormona. El pueblo remanente final, al tener el espíritu de la profecía que te habla Apocalipsis capítulo 19, verso 10, adora, cree en el verdadero Cristo. ¿Me está usted entendiendo? El pueblo remanente de Apocalipsis 12, 17, al tener el espíritu de profecía que es Cristo, adora, cree en el verdadero Cristo, al Cristo profetizado. No adora a un Cristo falso, como lo están adorando las iglesias evangélicas y algunas otras iglesias, a un Cristo vivo, como el caso de los hermanos israelitas del antiguo pacto universal. El pueblo remanente adora al Cristo en quien está el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía demuestra que la carne que nació de María es verdaderamente el Cristo. Amén. Sí, Señor. Ojalá que con todo esto hayas entendido, mi hermano. El resto final que ya se está formando conoce profecía. Por eso tienen el espíritu de profecía. Conocen profecía. El pasado, también conocen el presente y también conocen el futuro. Sabe lo que hace y a dónde se dirige. Conoce la luz de la profecía. Así, aquí, en este texto de Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 10, 19, 10, no habla de una persona. Aquí habla de todo un resto que tiene el espíritu de la profecía, es decir, que tiene al Cristo verdadero, que conoce profecía. El resto es un pueblo profético, un pueblo que conoce profecía. Nota el verso 10 de Apocalipsis 19, nuevamente, nótalo, mi hermano, y mira lo que dice. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Nota, aquí no hay otra persona que va a venir. No, nota, esto se escribió el año 96 de nuestra era. Mira, no lo hagas. Yo soy, le dijo el ángel, consiervo tuyo y de tus hermanos. Aquí no hay que va a aparecer alguien. Y ese de tus hermanos es la iglesia, que retienen el testimonio de Jesús, o sea, perseveran en el verdadero Cristo. No habla de ninguna persona, ni de la aparición de alguna persona. Habla que la iglesia han retenido al verdadero Cristo, es decir, al espíritu de profecía. Otro detalle, el profeta habla en plural de tus hermanos. No se refiere a la aparición de alguien, dice de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes retienen el testimonio de Jesús? La respuesta es tus hermanos, plural, es decir, la iglesia, es decir, el resto, es decir, el remanente de la mujer, es decir, el remanente no es una persona, el remanente no es una mujer, el remanente no es una dama, como creen algunas iglesias. El remanente o el resto no puede ser de hace más de 300 años. Nota esto ahora con respecto a la iglesia adventista, que se consideran ser el remanente. No puede ser, mi hermano. No te dejes engañar. No te dejes engañar por estos farsantes. El remanente o el resto, tú sabes muy bien, ya te hemos explicado, sale en el último tiempo y es perseguido. El remanente o el resto no puede ser de hace más de 300 años,
como creen los adventistas. Con el correr de los años se corrompen en costumbres, en doctrina o como organización. Ninguna iglesia es igual ahora como cuando se fundó, y estoy hablando de todas las iglesias. Ahora ya son otra. La iglesia adventista no es la misma iglesia después de 300 años cuando se fundó. El resto final de Apocalipsis 12:17 guarda los mandamientos de Dios. Los que rechazan los 10 mandamientos no son el resto. Y lo vamos a ver uno por uno después del corte comercial. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente al frente de ustedes para seguir explicándoles con lujo de detalles, mi apreciado hermano, este versículo de Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10, que es fundamental para el conocimiento de todo cristiano. El resto final de Apocalipsis 12:17 guarda los mandamientos de Dios. Los que rechazan los mandamientos de Dios no son el resto definitivamente. ¿Cómo conocerlos? Porque rechazan pues los 10 mandamientos de Dios. Y ahora vamos a hacer el descarte. Vamos a ir descartándolos uno por uno, si son o no son el resto. Los metodistas rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Por lo tanto, no pueden ser el resto. Y no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. No estamos juzgando, estamos diciendo la verdad para que se salven, para que puedan salir de sus iglesias. Amén. Los bautistas rechazan los 10 mandamientos y guardan también el domingo. No tienen el testimonio de Jesucristo. Los pentecostales y todas las ramificaciones del pentecostalismo rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Hoy día están muriendo, mi apreciado hermano, católicos y evangélicos. Todos aquellos que tienen pastoras rechazan la ley de Dios, rechazan los 10 mandamientos, rechazan el sábado, guardan domingo, y ahí están pues pereciendo. No son el resto, pues, mi hermano. Sí, Señor. Los pentecostales, los mormones, de la misma manera, rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Movimiento Misionero Mundial rechazan también los 10 mandamientos y guardan el domingo. Y no solo hermanos están muriendo, pastores están muriendo. Amén. Estas denominaciones religiosas. Los testigos de Jehová igual rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Hoy también vemos como hoy, mis amados hermanos, como hemos dicho, Satanás, el archienemigo de Dios, camuflado con sus ministros, con su gente, que son los pastores, los sacerdotes, los élderes y todos ellos, no quieren que en este planeta se acepte, se guarden los 10 mandamientos, que no tienen nada de malo. Satanás, el diablo, es opositor número 1 ante el sábado. Para ellos, Satanás y sus ministros, cada uno saca 1000 pretextos para irse en contra de los 10 mandamientos de Dios. Pero la profecía de Apocalipsis 12:17 dice claramente que el remanente final, la descendencia de la mujer, igual que sus descendientes del pasado, de todos los tiempos, guardan los mandamientos de Dios, y de entre ellos, dentro de los 10 mandamientos de Dios, está el 4.º mandamiento, que es el día sábado, el 7.º día, el día de reposo, mi apreciado hermano. No es asunto de días, mi apreciado hermano, es asunto de autoridad. ¿Quién ordena guardar el sábado? No es asunto de días. No estés pensando que por un día, que por el sábado, que por esto, que por aquello. No, es asunto de autoridad, no es asunto de día, es asunto de autoridad. El problema es que ¿quién es tu amo? ¿A quién usted obedece? Ese es el asunto. Y recuerda, mi apreciado hermano, el epicentro de la crisis final del cristianismo
está en la adoración verdadera y la adoración falsa. En ese está el epicentro de la crisis final, de la batalla final. ¿En dónde está? En la adoración verdadera y en la adoración falsa, es decir, entre el sábado y el domingo. Los de la Alianza Cristiana y Misionera igual rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Sorprendentemente es el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo se cumple la profecía? ¿Cómo se cumple? Por eso es la que tiene que salir el remanente. Porque si ellos estuvieran cumpliendo, no habría ningún remanente. El hecho de que aparece un remanente es porque todas las iglesias están en apostasía, incluyendo a la iglesia adventista del séptimo día. Hasta ahora, en el mundo religioso, no encontramos al resto de Apocalipsis 12:17. ¿Saben por qué no se le encuentra? Porque todavía, Señor, recién se está formando en el mundo entero. Ya hay mucho pueblo de Dios que están dispuestos a salir, a separarse, a abandonar a estas iglesias apóstatas para que se forme y se cumpla Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El remanente final es el pueblo de Dios final, que se salva, que logra la salvación, porque la Biblia dice que solo el remanente será salvo, y la vida eterna, por lo cual Cristo murió, estos son los vencedores. Como ve usted, mi apreciado hermano, este remanente no tiene nombre, puesto por hombre alguno, como son todas las iglesias. El resto no tiene nombre. Simplemente se le llama el resto de la descendencia de la mujer. Si alguna iglesia dice que es remanente y tiene nombre, no es el remanente. Es mentira. Como los adventistas que se pusieron uno y otro nombre. ¿Acaso el nombre que tienen ahora es la misma que se pusieron cuando empezaron? No. Este debe ser el cuarto nombre, por lo menos. Los adventistas que se pusieron uno y otro nombre, hasta que por fin quedaron con lo que están. Y el remanente no tiene nombre. Amén, sí, Señor. Y dice que son el remanente. La profecía de Cristo lo desenmascara. El remanente de Apocalipsis 12:17 sale al final y son perseguidos y no tiene nombre. Hasta el momento ninguna iglesia es perseguida, más por el contrario, están buscando alianzas, apoyo al poder civil y metiéndose en la política para lograr sus fines. Esto es lo que están haciendo las iglesias, porque no son remanente. La misma iglesia apostólica, mi apreciado hermano, solo después de 100 años de su fundación, que ya no era la misma iglesia que fundaron los apóstoles, ahora es la iglesia católica romana. Ninguna iglesia dura. Mis amados hermanos adventistas, me dirijo a ustedes, mis hermanos adventistas. No vivan el pasado, porque eso ya fue. Vivan el presente. La iglesia adventista es como cualquier otra iglesia más de tantas las sectas religiosas que existen hoy en día. El pueblo de Dios de Apocalipsis 12:17 es un pueblo diferente. No es como la iglesia adventista, es un pueblo diferente, se viste diferente, no tiene pastoras como lo tienen los adventistas, no se cortan el cabello, las damas no usan maquillaje, no se pintan las uñas, no usan ropas transparentes, no firman alianzas con la Iglesia Católica Romana. Amén. Lo ha hecho la Iglesia Adventista. Y así se llama el remanente, por Dios, y usted lo cree, mi apreciado hermano. El resto es un pueblo más santo, el resto es un pueblo más puro, Amén. el resto es un pueblo más cristiano, Amén. el resto es un pueblo más bíblico, mi apreciado hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, la iglesia adventista
no reúne los requisitos para hacer el resto de Apocalipsis 12:17 por tener más de 300 años durante su historia y nunca fue perseguido por el dragón. No reúne los requisitos. No reúne los requisitos, mi apreciado hermano. Sigamos buscando ahora en el mundo religioso de hoy al remanente final de la descendencia de la mujer de Apocalipsis 12:17, que guarda y acepta y predica, Señor, los mandamientos de Dios Padre. Pare de sufrir. Rechazan también, estamos descartando. Todo esto que estamos mencionando se les está descartando. Pare de sufrir. Rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. La Iglesia Cristiana Apostólica también rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo como día de reposo. ¿Cómo es posible que vamos a creer nosotros que son verdaderamente el remanente? Imposible, mi apreciado hermano. Nos vamos a ver ahora a los israelitas del nuevo pacto universal. A los israelitas del nuevo pacto universal. Los israelitas del nuevo pacto universal, igual que los católicos, ellos han creado, Señor, una ley falseada, una ley modificada, una ley falsa. Los israelitas del nuevo pacto universal han creado, igual que los católicos, otra ley falseada, adulterada, modificada, y ya no está como Éxodo 20, en el orden y en el contenido. Hay una mezcla entre los 10 mandamientos de Dios, la ley moral y las leyes rituales de Moisés. Según ellos, lo han mejorado la ley de Dios, cuando en realidad han hecho un tacu-tacu, una mezcla de todo. Esto, lo que tienen ellos, no es los 10 mandamientos. No te dejes engañar. Esos son mandamientos que han creado ellos y que lo creó el que firma abajo en esos 10 mandamientos que ellos llaman la ley real, ¿no es cierto? Abajo hay una firma, Él es el que ha creado eso. Eso no es de Jehová Dios, mi apreciado hermano. Los adventistas, ahora entramos a los adventistas, y todas las ramificaciones, divisiones, fraccionamientos de ellos, que si bien es cierto, aceptan, predican los 10 mandamientos, sin embargo, no lo toman de mayor importancia. Ahora vamos a hablar de los adventistas. Los adventistas tienen muchas ramificaciones, infinidad de ramificaciones, divisiones que se han dividido, unas y otras, un montón de iglesias adventistas divididas. Y todas las ramificaciones, Señor, que si bien es cierto, aceptan, predican también los 10 mandamientos, sin embargo, noten la diferencia, no lo toman de mayor importancia, como lo tomó Juan cuando escribió como primera característica, como lo tomó el apóstol Juan en Apocalipsis 12:17, colocándolo como la primera característica del resto de la descendencia de la mujer. Para los adventistas eso no es tan importante, pero para Juan y para nosotros sí. Al extremo, Señor, miren, para Juan colocó los 10 mandamientos como primera característica del remanente y una característica al extremo de padecer una persecución por guardar los mandamientos. ¿No cree usted que esto es muy importante? Al extremo de padecer, y sin embargo los adventistas no lo consideran así. Los adventistas consideran a los 10 mandamientos
incluyendo el cuarto mandamiento, solo como algo que hay que obedecer y que no tiene nada que ver con la salvación. Esta forma de pensamiento es otra forma de desprecio, de rechazo a los mandamientos de Dios que Satanás ha creado, ha levantado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la iglesia adventista, mi hermano? ¿Te das cuenta cómo el apóstol, el profeta Juan, y apóstol también, dio como la primera característica del remanente el que guarda los mandamientos de Dios al extremo de padecer una gran persecución que se viene? Es porque es importante. Pero los adventistas dicen solo es algo para obedecer y nada tiene que ver con la salvación. Y ese pensamiento de los adventistas es otra forma de desprecio, de rechazo, como tienen todas estas iglesias, a los mandamientos de Dios que Satanás ha creado ese pensamiento. Esta forma de pensar, incluyendo del sábado, es otra manera de ser dominical. Prácticamente podemos decir que los adventistas son dominicales también ahora. En forma de pensar, incluyendo el sábado, es otra forma de ser dominical que el diablo ha creado. Dicen que los mandamientos de Dios no salvan. Ahora te vamos a demostrar que sí. Ni el sábado salva. Y te vamos a demostrar que sí. Los adventistas se volvieron dominicales. Para los adventistas, los 10 mandamientos y el sábado son solo importantes, no son importantes. Han minimizado el valor de los 10 mandamientos de Dios, los señores adventistas, y que usted es parte de ello. 2 son las características que nos habla Apocalipsis 12:17. ¿Serán importantes estas características para nuestra salvación? Si no es importante, entonces ¿por qué lo pone? Por tener precisamente estas características, el dragón se llena de ira y se fue a hacer guerra, porque si no fuera importante para la salvación, al diablo no le interesaría nada y no lo estaría persiguiendo por guardar los mandamientos. Si no fuera importante, ¿te das cuenta, mi hermano adventista? Si no fuera importante los 10 mandamientos, el diablo no le estaría persiguiendo, porque él quiere que todos se pierdan. Y si los mandamientos no se salvan, no salva nada. Entonces que se pierdan, igual nomás es. Y nadie se salve. Si los mandamientos no salva, ¿por qué entonces tiene que perseguir el diablo? Si los mandamientos no tienen nada que ver con la salvación, ¿por qué tiene que perseguir el diablo? Le hace la guerra porque allí radica, mi apreciado hermano, la salvación ahora. Amén. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Ahora radica la salvación, ahora allí radica la salvación. Ahora, tener los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es tener a Jesús, es tener la gracia, es tener la fe, es tener la sangre de Cristo que murió en la cruz. Eso nos hace acepto. No pienses que cuando hablamos de los 10 mandamientos o hablamos del sábado, estamos rechazando la fe, la gracia. No, mi hermano, más por el contrario, tener los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es tener a Jesús verdadero, es tener la gracia, es tener la fe, y su sangre, Señor, que murió en la cruz,
nos hace aceptos. ¿Me está usted escuchando? No tener los mandamientos y no tener el testimonio de Jesucristo, que es la verdadera doctrina de Jesús, es no tener a Jesús. Y eso es lo que está pasando con las iglesias. Vuelvo a repetírtelo. No tener los 10 mandamientos y no tener el testimonio de Jesucristo, que es la verdadera doctrina de Jesús, es no tener a Jesús. Y al no tener a Jesús, no tienes la fe verdadera, no tienes la gracia, y la sangre de Cristo no te hace acepto, y morirás como consecuencia de la transgresión de la ley o los 10 mandamientos. Esto es lo que habla la Biblia, mis amados hermanos. Es necesario que te repita nuevamente estas palabras. No tener los 10 mandamientos, no tener los 10 mandamientos y no tener el testimonio de Jesucristo, que es la verdadera doctrina de Jesús, es no tener a Jesús. Así están las iglesias católicas y evangélicas. Y al no tener a Jesús, no tienes la fe verdadera, no tienes la gracia que tanto pregonan, y la sangre de Cristo no te hace acepto, y morirás como consecuencia de la transgresión de la ley o los 10 mandamientos, y morirás como consecuencia de la transgresión de la ley, porque no estás obedeciendo. Pecado es transgresión de la ley. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Amén. La palabra escrita dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Muy bien, ahí está. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley, y la paga del pecado es muerte. No tener los 10 mandamientos, como a las iglesias que ya lo hemos descartado, y no tener el testimonio de Jesucristo, que es la verdadera doctrina de Jesús, es no tener a Jesús. Y al no tener a Jesús, no tienes la fe verdadera, no tienes la gracia, y la sangre de Cristo no te hace acepto. Pero si estamos con Cristo, la sangre de Cristo sí nos limpia. Tenemos un texto bíblico relacionado a eso, mi apreciado hermano. Mientras lo buscamos, y ahí lo tenemos ya, vamos a buscarlo. No tener la gracia y la sangre de Cristo no te hace acepto, y morirás como consecuencia de la transgresión de la ley. Rechazas la ley, rechazas los 10 mandamientos, vas a morir, mi hermano. Amén. Metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová. ¿Por qué vas a morir? ¿Porque rechazas la ley? No, porque cometes pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, y la paga del pecado es muerte. Y no vas a decir que no vas a cometer pecado. Por eso morirás como consecuencia de la transgresión de la ley. Y no vas a tener abogado, y no vas a tener, mi apreciado hermano, la sangre de Cristo quien te limpie. Vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Primera de Juan 1:7. Dios vive en la luz, y nosotros también debemos vivir en la luz.
Si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos con Dios. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. Amén. Ahí lo tienes. Pero las iglesias no están viviendo en la luz. Tienen falsas doctrinas, falsas creencias, falsas doctrinas. El pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es muerte. Así lo menciona el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos, con este tema maravilloso que es Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 19, 10. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, qué bonito el estudio de hoy día, mi apreciado hermano, que quede en el oído de cada uno de ustedes. Amén. Nuestra misión es llevarles la verdad al oído del pueblo y Dios llevará del oído del pueblo a los corazones del pueblo. Amén. Tener los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es tener a Jesús, es tener la gracia, es tener la fe, y la sangre de la cruz nos hace aceptos. Aprende eso, hermano. No tener los 10 mandamientos, como son las iglesias, y no tener el testimonio de Jesucristo, que es la verdadera doctrina de Jesús, diciéndole la doctrina no interesa, es no tener a Jesús. Y al no tener a Jesús, no tienes la fe verdadera, no tienes la gracia, no tienes la sangre de Cristo, no te hace acepto y morirás como consecuencia de la transgresión de la ley. Como dijo Primera de Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es muerte, mi apreciado hermano. Y también tenemos en el libro de Santiago, otro libro más de la Biblia, que nos habla, Señor, relacionado a esto, a la cual vamos a darle también lectura. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, me parece, se encuentra un versículo bastante importante para poderle darle lectura relacionado a esto. Si tenemos, ya lo tenemos, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Santiago 2:10. Pues aunque uno guarde toda la ley, si quebranta un mandamiento de la ley, viene a ser reo de todos los demás. Amén. Ahí lo tienes. Si tú guardas los mandamientos de Dios, pero hay uno que estás rechazándolo, que es el 4.º mandamiento, te haces reo de todos los 10 mandamientos. Por eso morirán católicos y evangélicos como consecuencia mismo de la transgresión de la ley. Por eso es importante escuchar el llamado divino de Apocalipsis 18:4 y de 2 de Corintios 6:17 y 18, que nos dice: salid de ella, pueblo mío. Las 2 características, ahora escucha, mi hermano, pon bastante atención lo que te voy a decir ahora. Las 2 características, sí es importante guardar los mandamientos de Dios, y de entre ellos el mandamiento del sábado para nuestro tiempo es en el cual vivimos, se constituye en un mandamiento salvador. Nuevamente te lo repito, guardar los mandamientos de Dios y de entre ellos el mandamiento del sábado para nuestro tiempo en el cual vivimos, se constituye en un mandamiento salvador. Amén. Por las siguientes razones, según Apocalipsis 12:17 mismo. Escucha, mi hermano, porque el remanente guarda y es perseguida por los 10 mandamientos, entre ellos el sábado.
Por eso se constituye en un mandamiento salvador. ¿Es importante los 10 mandamientos? Sí. Primera razón, porque el remanente lo guarda. Y no solo lo guarda, es perseguida por los 10 mandamientos, entre ellos el sábado. No es perseguida por creer en la fe. No es perseguida por creer en la gracia. No es perseguida por creer en Cristo, en Jesús. No es perseguido. No dice eso. Apocalipsis 12, 17. Por eso es que los mandamientos de Dios se constituye hoy en día en un mandamiento salvador. Amén. Porque la iglesia remanente o el resto no es perseguida por creer en la fe. No es perseguida por creer en la gracia. No es perseguida, Señor, por creer en Jesús. Segunda razón, porque ser fiel al sábado como día de reposo, la orden de Dios es que no deben ser tocados. Señor, el sábado se constituye en un mandamiento también salvador, el cuarto mandamiento de los 10. Escucha, hermano adventista, escuchen, hermanos dominicales, escuchen, hermanos católicos, por ser fiel al sábado. La segunda razón por la cual el sábado se constituye en un mandamiento salvador, por ser fiel al sábado como día de reposo. La orden de Dios es que no deben ser tocados los hombres que tienen en sus frentes el sello de Dios, pero sí serán tocados todos los que tienen la marca de la bestia en sus frentes. A ver, dígame usted, esta es la orden de Dios que da al ángel para que no toque a ninguna hierba alguna, a ningún árbol, sino solamente a todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Dígame usted, ¿acaso no es importante el sábado para la salvación? Amén. Siendo que el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. Tercera razón, si guardamos el sábado en este tiempo de ahora difícil, Dios te dará, escucha hermano, Dios te dará un lugar dentro de sus muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Qué significa eso? Por guardar el sábado, en este tiempo difícil de persecución, Dios te dará un lugar dentro de sus muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas. Dice el libro de Isaías, capítulo 56, verso 5, lo damos lectura, gloria al Señor. Libro de Isaías, capítulo 56, verso 5, nos menciona con claridad meridiana, Señor, lo siguiente, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Amén. Muy bien. Eso significa que la salvación viene, Señor, por obediencia a los mandamientos de Dios. Si tú crees en Jesús, nota esto, pero guardas el domingo, entonces recibirás la marca de la bestia. Y cuando se derrame la ira de Dios en las plagas, recibirás la primera plaga. ¿Qué significa recibir la primera plaga? Significa perderse, significa haber perdido la salvación, significa morir eternamente, significa haber creído, Señor, no haber creído en Jesús. Pero ahora piensa, si crees en Jesús y guardas el sábado,
aun cuando se prohíba guardar por ley del Estado, aunque eres perseguido, eres fiel en guardar a los mandamientos, aunque el dragón mediante su gente aún te torturen. Tener el sábado es tener el sello de Dios y ninguna plaga te tocará. Amén. Deseado hermano. Ahora vamos a dar lectura lo que te acabamos de hablar y decir. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 4, ¿qué es lo que nos dice? Esto es lo que vale el testimonio de Jesucristo. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Ahí lo tienes. Y se le mandó, el Señor mandó, Amén, que no dañasen hierba alguna, o sea, la naturaleza no, ni a ninguna cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Por eso, el sábado salva. El sábado, si no tienes el sello de Dios, no te salvas, mi apreciado hermano. Y guardar el sábado, tienes que guardarlo y creer que el sábado es un mandamiento salvador. Aquí lo tienes. Pero al que tiene la marca de la bestia, sí debe ser dañada. Vamos a leer otro libro de la Biblia, libro de Isaías, en el capítulo 56, en el versículo 2, ¿qué es lo que nos dice referente al sábado? Haciéndonos entender que es muy importante para la salvación ahora, donde todo el mundo religioso lo rechaza. No rechaza los otros mandamientos, pero al sábado lo rechaza. Lo damos lectura, gloria al Señor. amén. La palabra escrita dice así: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Amén. No hay ningún mandamiento de la ley de Dios o de los 10 mandamientos, Señor, que te diga bienaventurado. Este es el mandamiento. Bienaventurado el hombre que hace esto, dichoso el hombre que obedezca, el Hijo del Hombre. Y no es para los judíos, el Hijo del Hombre se refiere a toda persona que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarde de hacer todo mal. Gloria al Señor. Amén. No existe una bienaventuranza sobre ninguno de los mandamientos de los 10, sino en el 4.º mandamiento, que es el sábado. Eso significa que es muy importante para nuestra salvación, mi apreciado hermano. Vamos a leer el verso 4, que es lo que nos dice. Nos dice así de esta manera nos dice, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Amén. Abracen mi pacto, abraza el pacto, hermano. Vamos a leer ahora el verso 5, que nos dice, Señor, es lo más importante de todo esto. ¿Qué es lo que dice el verso 5? Lo damos lectura, gloria al Señor. La palabra escrita dice así: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijo e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Amén. Ahí lo tienes. Yo te daré, por haber guardado en un tiempo difícil, yo te daré lugar en mi casa, dentro de mis muros. Nombre mejor, esa es salvación, mi apreciado hermano. Amén. Ese es salvarse. Nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo te daré, que nunca perecerá.
Quiere decir que no existe otro mandamiento más grande que este cuarto mandamiento que estamos lecturando. Nosotros ahora, mi apreciado hermano, yo te daré otro nombre, un nombre perpetuo te daré que nunca perecerá. Por eso, mi apreciado hermano, por eso es importante que usted hoy día decida, como dice el verso 1, así dice Jehová, guardad derecho y haz justicia. Guarda derecho, mi hermano. Dale a Dios lo que le corresponde a Dios, que es su sábado. Y saque el domingo de los mandamientos de Dios. Guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación y para venir, y mi justicia para manifestarse. Y mira, hermano querido, y mira cómo te dice Apocalipsis precisamente que Dios te va a dar otro nombre. Pero Apocalipsis, en Isaías 56:5 te dice, por haber guardado el sábado, Dios te va a dar un nombre nuevo, mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo te daré, que nunca perecerá. Quiere decir la salvación. Pero miren, eso lo dice porque el sábado salva. Ahora Apocalipsis 2:17 dice así, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Ahí lo tienes. Dios nos dará una piedrecita blanca, y el cual nadie conoce. En esa piedrecita está escrito tu nombre nuevo. Señor, nunca hemos sabido que por qué razón nos daba ese nombre nuevo. Ahora sí, gracias al profeta Isaías, sabemos que es por guardar el sábado. En este tiempo difícil de persecución que se viene la ley dominical, ser fiel a Dios te traerá la salvación. No lo creas a los adventistas, mi apreciado hermano. Con esto demostramos que para el tiempo de hoy, la importancia de los mandamientos de Dios, y especialmente el cuarto mandamiento, es el día de guardar. Hay muchas iglesias que aceptan el sábado, como los pentecostales que guardan sábado, como los metodistas. No solo los adventistas y los israelitas guardan sábado también los pentecostales que guardan sábado. Hay metodistas que guardan sábado, hay bautistas que guardan sábado. Señor, hay israelitas que guardan sábado. Pero ellos también están divididos y aceptan el sábado de diferente manera. Todos ellos han minimizado el cuarto mandamiento. No lo aceptan como Dios lo aceptó, como Juan lo aceptó y lo dio al hombre para que todos lo adoraran ese día. Mi apreciado hermano, para que se pongan a derecho, Dios tiene que necesariamente tienes que salir y abandonar todas estas iglesias. Por lo indicado, mi apreciado hermano, nuestros hermanos adventistas y todas las ramificaciones no pueden ser el resto de la mujer por las siguientes razones. Te vuelvo a lecturar, escucha, oído la música, mi apreciado hermano adventista. Por lo indicado, nuestros hermanos adventistas y todas las ramificaciones del adventismo no pueden ser el resto de la mujer por las siguientes razones. Uno, porque no se hacen, porque aparecieron o porque proceden de hace más de 300 años atrás. Y el remanente final sale en nuestro tiempo. Esto es la realidad. Segunda razón, porque Apocalipsis 12:17 dice que al resto de la descendencia de la mujer, el dragón le declara la guerra. Y durante sus 300 años de existencia de la iglesia adventista, nunca fue perseguido, más bien se ha unido con el dragón, o sea, con la iglesia católica romana. Tercera razón, ¿por qué los adventistas no pueden ser el resto? Porque se han atrevido
a minimizar los mandamientos de Dios y especialmente el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, enseñando que los mandamientos no solo son, Señor, solamente para obedecer. Los sábados en la tarde, con razón, pues ellos los sábados en la tarde tienen un programa de diversión. Ellos lo llaman juegos sociales. ¿De qué parte de la Biblia se habla de esta enseñanza de los juegos sociales? Mi apreciado hermano, el profeta Juan lo puso como la primera característica para conocer el resto o el remanente, por su importancia para la salvación y teniendo presente, según Romanos 11, 25 y 26 y Romanos 9, 27, solo el remanente será salvo. Y si solo el remanente se salva, eso significa que las características que puso Juan el profeta, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, si guardamos los mandamientos de Dios, Señor, son importantes para la salvación. Mi apreciado hermano querido, la verdad que la hora nos ganó. El día de mañana estaremos viendo nuevamente, Señor, explicándoles las cosas que nos han faltado explicar. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Santuario celestial, diga pronto la palabra.